Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cama para Tres, el espacio donde nos reunimos nosotras, ustedes y sus dudas sobre relaciones de pareja. ¡Comenzamos! ¿En qué momento estar tristes porque una persona no nos responde o ha perdido contacto con nosotras, nosotres, se vuelve un déficit de nuestra autoestima? ¿En qué momento extrañar a alguien, añorar un vínculo, es una señal de deficiencias en nuestros recursos emocionales para enfrentar las situaciones? ¿Dónde estará la línea que nos dice que tendríamos que resolver las cosas por nuestra cuenta sin mayor apoyo o recurso de las otras personas? Bueno, pues esas y algunas otras cosas estaremos conversando el día de hoy para hablar sobre la dependencia y la codependencia. Y pues para eso estamos por acá, sus terapeutas de confianza. Leticia Muñoz, arreóloga. Arreóloga. Ya te hiciste un nuevo apellido. Una disculpita por la expresión. Arreola, psicóloga, terapeuta familiar, de pareja, narrativa, ¿qué será? Amante de las pijamas. Ando en mi modo amante de las pijamas y estoy muy contento porque está a punto de iniciar la temporada de los chiles en hogada. Entonces, ¿no? Bien. Descubrimos otro gusto. Bien, Nara. Yo estoy aquí con mi comadre, socia, cómplice. Nara Gabriela Pérez Mercado, psicóloga, feminista, activista por los derechos de las personas con discapacidad, exploradora del tarot, Escorpio, intensa. Porque Escorpio. Claro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como decía Leti, pues tenemos este temazo de la dependencia y codependencia en las relaciones. Uh-huh. Porque sí, a veces resulta que si estás triste porque alguien no te ha respondido, si tienes muchas ganas de buscar una persona, todas estas cosas que dan cuenta de el anhelo de conexión, resulta que hay discursos para los que hay una línea en la que eso es llamado dependencia. Sí, si tienes un duelo prolongado, si a lo mejor también deseas tener una pareja o deseas entablar un vínculo de pareja con alguien, entonces a veces la respuesta rápida, fácil del TikTok, las redes y demás es, por supuesto, eres una persona dependiente y tú deberías de ser capaz de vivir la vida, disfrutarla por tu cuenta y no necesitar a nadie en el día a día, ¿no? O sea, como que ese es el discurso muy común y que muchas veces las personas cuando escuchan esto empiezan a vivirse como si tuvieran algo mal, ¿no? Como si se les hubiera caído una tuerca, averiado alguna parte de su cabeza y entonces por eso se están viviendo desde ese lugar. Claro. ¿No? De hecho, yo también seguro te ha pasado a ti, muy probablemente, que yo recibo hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, diciendo esto cuando llegan a la primera consulta. ¿Por qué viniste? Ah, es que creo que soy codependiente. Ojalá dijeran creo. Lo aseguran. ¿No? Sí. O que eso. Me dijo no sé quién que soy codependiente. Terapeuta, sí. Sí, me ha tocado que mi terapeuta me dijo que soy codependiente. O mi pareja me dice que yo necesito terapia porque soy codependiente. Mi familia, así. ¿No? Y entonces vienen con todo pues sí, este malestar que les produce pensarse desde esa etiqueta, como este estado de alarma, literal, si me lo han dicho así, y pues siento que estoy enferma, entonces aquí vine a eso, ¿no? Porque estoy enferma. Es bien común escuchar eso como un motivo de consulta y entonces creo que resulta interesante un poco platicarle a ti esto, cómo eso se ha construido, ¿no? O sea, porque eso tiene una construcción. Y eso ha tenido su construcción y su popularización en redes sociales,
pero también como lo mencionaste, porque hay colegas que siguen diseminando esa etiqueta como si fuese una verdad, ¿no? Una realidad. Ujú. Y bueno, creo que tiene sus peligros. Sí, y que yo pensaría que al final, creo que siempre, tal vez ese será como el mantra del podcast, pues es como querer reducir a cosas muy sencillas las cosas, ¿no? O sea, como la complejidad de lo que implican los vínculos y el impacto y la necesidad que satisfacen los vínculos, ¿no? Porque creo que un poco ese es el discurso de la dependencia, como patologizar algo que pues es parte de una necesidad humana, ¿no? Llevándolo como a un extremo. Pero justo creo que eso es el discurso, justo creo que lo que se patologiza también es necesitar, porque estamos inmersos ahora en un discurso muy capitalista, muy del empoderamiento, Ujú. como de que la persona empoderada es la que puede todo por sí sola y no necesita nada, ¿no? Y que necesitar cualquier cosa se ve como igual a debilidad, igual a Claro, déficit, ¿no? sí. Y entonces todo lo que cruce por el tema de la necesidad es como red flag, red flag. Ahí tenemos un episodio de red flags por si quieren ir a verlo. Sí, bastante bueno. Pero eso, ¿no? Siento que ahora con este capitalismo y con este hiperindividualismo y los discursos de un empoderamiento muy blanqueado, ¿no? Es como, tú no tienes que necesitar de nadie porque tienes que poder con todo, sea emocional, físico, financiero, tienes que poder tú solo, sole. Relacional. Ajá. Ujú. Y entonces, pues eso, si tú tienes, como todos los seres humanos, todas las personas, sí tenemos necesidad de conexión. De hecho, históricamente, pues justo toda esta transición de que eres un bebé y necesitas, ¿no? Ser cuidada, ser cuidado, cuidar, pues es porque eso, tenemos necesidad de cuidados, de conexión, de afecto, De afecto. y eso no es este, ¿cómo se Un llama? problema, un déficit, una Ajá. anomalía, Eso. ¿no? O sea, no, no, pero justo pienso que a lo mejor también este marco que nos das de cómo el sistema capitalista nos invita a olvidar nuestras características humanas para centrarnos en volvernos una especie de, pues de máquinas, ¿no? Máquina. O sea, porque al final una máquina, pues evidentemente se basta con los componentes que tiene, ¿no? O sea, está diseñada para que con los componentes que tiene pueda dar respuesta a las tareas que tiene que hacer. Así es. Sin embargo, las personas, la realidad es que todas las personas, y hay estudios donde bebés que tienen contacto sobreviven, bebés que no tienen contacto por alguna razón mueren, Incluso aunque los alimenten, incluso aunque tengan como las necesidades básicas biológicas satisfechas. básicas satisfechas, sin esta necesidad de conexión, de contacto, de calidez, ¿no? De cuidado, Ujú. pues la vida no se sostiene. Y que pienso que de pronto esta idea de la dependencia, de decir, o sea, como que invisibiliza los discursos del amor romántico. Ujú. Porque también pienso que se vuelve como estas cosas incongruentes entre sí, ¿no? Porque por un lado es tú sé una persona empoderada, autosuficiente en todos tus sentidos, pero por el otro lado hay estas otras ideas del amor que te dicen ve, entrégate, deja tu vida, corta todos tus lazos, enfócate en el amor. Y entonces cuando las relaciones terminan, pues evidentemente, si toda tu inversión emocional, afectiva, está puesta en una persona, por supuesto que vas a sentir esa necesidad de que la otra persona no esté, de que la De otra que persona esté. esté más bien, Ajá. de que la otra persona esté, que siga teniendo contacto contigo. Y eso es lo que de pronto se interpreta como, ve, ahí está la patología. Ahí está Eso es la la codependencia. dependencia y la codependencia, porque al final de cuentas, no se asume que tenemos este aprendizaje que nos dice relaciónate de esta manera
y entonces después eso va a ser patológico. A mí me parece importante enfatizar esto que estás diciendo de los aprendizajes, porque también está vinculado, además de con el amor romántico, con la educación de género, ¿no? Por supuesto. Con que en la educación de género, y esta conversación una vez la tenía con una consultante, ¿no? En la educación de género a las mujeres sí se nos ha educado, se nos ha socializado para priorizar el vínculo, para que tú pienses que en los vínculos a ti te toca hacerte cargo, ¿no? Y lo ves en ideas pesadas como de que las abuelitas o bisabuelitas digan, no, es que bueno, si la familia va a permanecer unida es por ti, porque eso es lo que a ti te toca, la unidad familiar, ¿no? Y te toca estar pendiente de lo que todos necesiten, o sea, como que nuestra educación es para preocuparnos, preocuparnos, preocuparnos por el vínculo. Y entonces una vez le decía a mi consultante, o sea, ¿por qué te castigas por estar haciendo lo que te enseñaron a hacer, ¿no? Porque al final muchas mujeres podemos empezar a actuar este guión que es aprendido, ¿no? De priorizar todo el tiempo el vínculo, y no es que sea malo priorizar un vínculo, sino que luego entra la dinámica en que justo priorizas el vínculo, del otro lado no hay las mismas respuestas y todo el peso del vínculo va cayendo sobre ti de tal manera que también hay una especie de borrado de tus necesidades, ¿no? Pero yo le decía a ella, a ver, pongámonos a pensar que, o sea, esta etiqueta que te dieron, no es que naciste con ella, no es que es algo que está ahí, ¿no? Es algo que responde a cómo nos enseñaron a vincularnos, y entonces, como, ¿por qué te vas a castigar por responder a algo que te enseñaron a hacer? Eso número uno. Dos, esto que te enseñaron a hacer puede ser cuestionado y puede ser hecho de manera distinta, porque conectar no es el problema, ¿no? Ujú. No, y que, o sea, como que pienso que eso es importante porque en la forma en que nos enseñan a los hombres y a las mujeres orbitamos alrededor de la relación de pareja. O sea, la relación está en el centro y nosotras alrededor, alrededor. Los hombres se ponen a sí mismos en el centro y la relación de pareja es uno de los elementos importantes en su vida. Evidentemente, cuando una relación termina, bueno, aparte, si pensamos que en estos modelos donde las mujeres son dedicadas al trabajo de casa y los hombres salen al trabajo fuera de casa y reciben una remuneración y las mujeres tienen que ser, no, tienen que ser proveídas. Sus gastos tienen que ser cubiertos por el ingreso del hombre. Pero que coloquialmente se dice mantenidas y que Sí, no es pero no cierto. me parece eso, no, por Y eso que me no quedé es así como, cierto. porque iba a ir con ese, y yo, no, 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 Sí, no, pero no, eso por eso ajá, digo que no es cierto, ajá, ¿no? no es Aunque cierto. coloquialmente lo escuchen así. Más bien es una división del trabajo, donde las mujeres están haciendo el trabajo de cuidado y el sostenimiento del hogar, y ellos están haciendo el trabajo externo que lamentablemente necesita dinero, pero bueno, es otra cosa. El punto es que evidentemente si nosotros pensamos que se configuran así los aprendizajes, es mucho más probable que un hombre cuando termina una relación de pareja pueda fácilmente recurrir a una de tus otras áreas que se mantuvieron activas y que entonces sea mucho más fácil irse a otro vínculo, transitarlo, ¿no? Ujú. A diferencia de las mujeres que entonces tienen que resolver de pronto la economía, el techo, la comida, el cuidado y todas las cosas que se deriven de esa separación, Ujú. ¿no? Y entonces, por eso a veces es mucho más fácil poner el acento en la relación que termina o en decir, prefiero quedarme en esta relación aunque no esté muy bien, porque las condiciones no están parejas para ambos, Así es. ¿no? Sí, y que esto de la dependencia y codependencia, regreso también al punto que tú decías, tiene que ver con género, tiene que ver con amor romántico, porque tiene que ver con la idea de que estar en la relación, sobre todo siendo mujer, es estar para la relación y por la relación y a través de la relación, y entonces es como que
olvidarte de ti, ¿no? Que ese es uno de los riesgos, como que empiezas a estar tanto en la relación que no hay espacio para que conozcas y reconozcas tus propias necesidades, pero insisto, ¿no? No es ni un defecto de tu chip, no es un déficit en tu persona, no es un problema de estoy enloqueciendo, soy inestable, porque también lo asocian con eso. No, es que eso es porque yo soy muy inestable y porque yo como que no sé estar en mí misma, pero estar en ti misma es algo que se aprende y que tienes que tener espacio para hacerlo y que muchas veces históricamente las mujeres no han tenido los espacios para hacerlo. No es que tengan un déficit, es que el sistema no da esos espacios para poder hacerlo y sí, o sea, quiero también regresar al punto de en qué momento tener, vamos a decirlo así, preocuparte por los vínculos es una patología, ¿no? ¿En qué momento preocuparte por querer presencia de una persona, o por ofrecer cuidados, o por ofrecer tú también presencia, O ¿no? por sentir la O por sentir ausencia. la ausencia. ¿En qué momento es una patología, ¿no? O Ujú. sea, es parte de la vivencia emocional interconectada, pero también creo, Leti, no sé, ahorita tú me dices, ¿qué piensas? Creo que también eso ha sido responsabilidad de mismos discursos de la psicología, ¿no? O sea, es que hay como divisiones muy importantes en los discursos de la psicología, porque hay discursos de la psicología muy individualistas, muy coloniales, ¿no? Muy, o sea, muy de privilegio, que consideran vivir los afectos desde el cada quien lo suyo, ¿no? Y que cada quien vaya por lo suyo y que el hombre haga lo suyo, la mujer haga lo suyo y el hombre no se preocupe por los cuidados. Y eso también lo ha avalado la psicología en muchas miradas como muy tradicionales. Pero justo pienso que ese es, o sea, bueno, yo diría que hay muchas psicologías. Exacto. Y hay unas psicologías que están enfocadas en buscar que las personas se adapten. Y en ese proceso de adaptarse, entonces es que salen estos discursos de responsabilizar, de individualizar, de no mirar el contexto, de no mirar muchas cosas. Y entonces, pues esas psicologías, por supuesto que van a encontrar estos discursos en redes donde digan, obvio, si te sigue doliendo, eso está mal. O sea, debería de no dolerte, deberías de no sentirte de esa manera porque están buscando que te adaptes. Pero justamente no es una psicología, no es la única psicología. Y al final yo siempre digo, las ideas son históricas, situadas, Así es. tienen un origen en cierto momento determinado para cubrir ciertas necesidades y por ende tienen muchas limitaciones. Y entonces a veces yo siempre, a veces me gusta como cuestionar eso con mis consultantes de, ¿y esta idea en qué momento, en qué lugar, a qué necesidades, en qué condiciones surgió y cómo eso se parece a los tiempos actuales, ¿no? Porque a lo mejor cuando ves eso dices, ah, caray, pues esto es lo único que quieren, es que yo, casi, casi me limpie mis ojitos y siga adelante y me vaya a Que producir. produzca. Ajá, o sea, no les está importando realmente mi emoción, mi proceso, ni que me está fallando el sistema al inculcarme todas estas ideas sobre el amor y que yo muy fielmente fui y las puse en práctica y carajo, resulta que no son así las relaciones, ¿no? Exacto. ¿No? Y que por eso decía a mi consultante, pues ¿por qué te vas a castigar por poner en práctica fielmente lo que te enseñaron? Si en su momento sirvió, pero ahora te lo puedes cuestionar, porque justo ahora que estás hablando del contexto, pienso, ¿no? Esto que hoy es codependencia, porque es un centrado en el vínculo, en la época de mis abuelas y mis bisabuelas, pues no había de otra, porque el vínculo era lo que te daba techo, identidad incluso, porque ahí sí era como de que Bueno, derechos, ¿no? derechos, Pues sí, derechos. ¿no? Y entonces eso, el centramiento en el vínculo era lo que te daba derechos, era aparición y por eso, pero ahora, ¿no? Cosas han cambiado en los derechos y que ojalá que no triunfe la derecha, ¿no? Ujú. Cosas han cambiado en los derechos que ahora sí podemos pensar que una mujer, en este caso estamos hablando de las mujeres,
en que una mujer puede empezar a construirse una vida digna con o sin una pareja, ¿no? Y que entonces este centramiento en el vínculo ya puede ser vivido de manera distinta, ¿no? El vínculo, pero sí otras cosas, pero que además, insisto, ¿no? Extrañar una conexión, buscar la conexión, no te hace codependiente, ¿no? Sí, y también pienso que a veces otro elemento que estamos sacando de la ecuación es que esperamos saber cómo enfrentarnos a las cosas como por arte de magia, ¿no? O sea, como si, o sea, como invisibilizando que a nuestro alrededor tenemos referentes, ¿no? O sea, que a lo mejor, no sé, algo tan sencillo como yo aprendí a lavarme los dientes y cuántas veces se lavan los dientes, porque hubo alguien que me enseñó, porque hubo alguien que yo vi cómo se lavaba los dientes. Y que eso aplica para lavarse los dientes, pero también aplica para el tema de las relaciones, ¿no? O sea, por eso hablamos tanto de las ideas, porque hay cosas que nosotros presenciamos en nuestros entornos que nos dieron una idea de cómo tendríamos que llevar las relaciones, de cómo era válido llevar esas relaciones, y que a lo mejor cuando llegamos a una etapa a una edad en la vida donde vale muchísimo la pena evaluar con qué venimos cargando y decir, no sé si esa es la misma línea por la cual yo me quiero relacionar o yo quisiera otra línea para relacionarme porque a lo mejor pues mi situación es distinta, o sea, no me gustó, no se sintió bien, lo que sea. Pero la mayoría de la gente no miramos eso, solamente entramos a las relaciones y reproducimos, 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 y hasta que no pasa algo muy impactante, una ruptura, un gran conflicto, una gran pérdida, es cuando a lo mejor decimos, diablos, tal vez es de ir a terapia. Y ahí es donde tienes una posibilidad de verlo, ¿no? Pero que esta Una de tonta. pregunta me parece muy importante, o sea, como tomar esta pausa y decir, ¿cuáles son mis referentes para la forma en cómo me estoy vinculando? O sea, ahorita que lo hacías, yo sí me lo puse a pensar, ¿no? Me puse a pensar en mi abuela, el tipo de relación que tuvo, el tipo de relación que tuvo mi mamá con mi papá. Luego me puse a pensar en todas mis loqueras de cabra, cuando yo empecé a explorar las no monogamias y los referentes que empecé a conocer a través de las no monogamias, ¿no? Y cómo eso, o sea, si yo me pongo a pensar en todos estos pedacitos que te cuento, pues cada una de esas naras veía y habitaba el amor de manera distinta, por lo tanto, o sea, lo riesgoso no es, o sea, el amor, porque a veces, ¿sabes? Hasta a veces siento también que en las no monogamias, a veces me parece que hay un exceso de sospechosismo y de cuestionamiento del amor. O sea, a veces digo, está padre, pero a veces también siento que somos excesivamente sospechosistas, pero digo, como, no es que el amor per se es algo malo, algo, no, ni que la vinculación o la necesidad de vincularse lo sea. Lo que ha sido dañino y ha tenido efectos bien cuestionables son las formas que se nos han propuesto para esa vinculación, justo porque están basadas en esta asimetría, en estas desigualdades, ¿no? En roles rígidos, entre otras cosas que ya mencionamos en el episodio de amor romántico, pero eso, o sea, creo que las formas que se nos proponen de amor puede ser lo que tenga ahí ideas riesgosas y que por eso es importante sí pensar cuáles son mis referentes, cuáles son las ideas que de ellos aprendí, tomé, cuáles son las que hoy me estoy cuestionando, porque te digo, yo pienso hoy, esta Nara, como vive hoy el amor, pues lo vive bien diferente, muy diferente de cómo lo vivía. Muy intenso. Perdón. Es diferente de cómo lo vivía hace unos años, ¿no? Yo empecé a explorar las no monogamias y creo que mi primer cambio en el amor, y eso sí lo tengo que decir, fue llegar al feminismo, ¿no? Ahí fue como el primer cambio y luego explorar las no monogamias me trajo un gran cambio. Pero eso, hoy como lo estamos viviendo, ustedes que nos están oyendo pueden pensar en eso, ¿no? He vivido siempre de la misma manera mis vinculaciones, incluso en todas las vinculaciones que tengo, me llego a sentir como codependiente o es particularmente en un tipo de vinculaciones que se
juegan en ciertas dinámicas. ¿Y quién me dice eso, no? O sea, ¿a quién le conviene que yo me piense desde ahí? Sí, pero, ¿sabes? Ahorita yo que te escuchaba decía, bueno, de entrada yo sí pensaría que algo que tendríamos que aceptar es que ser humano es ser dependiente. Así es. Estoy O completamente de sea, acuerdo. a mí se me hace irreal. O sea, no sé, yo pienso, mi pinche refri, perdón, el refri. O sea, bueno, o sea, ¿estás bien? Sí. O sea, de entrada yo sí pensaría que todos necesitamos de alguien. O sea, tenemos luz porque alguien vino y la puso. Si se va, alguien va a venir a repararla. Tenemos internet porque alguien lo puso y lo instaló. Alguien, si pasa algo, lo vienen a reparar. Estamos sentadas en un sillón que alguien hizo porque nosotros no nos dedicamos a hacer eso, ¿no? O sea, tenemos la tecnología para grabar porque alguien más, o sea, siempre hay alguien que va a tener que hacer cosas porque es imposible que una persona se baste así de yo voy a crear mi tecnología, yo voy a crear mis alimentos, yo voy a generar mi... O sea, no. Entonces, la realidad es que somos dependientes y que en un vínculo yo no puedo simplemente decir yo me amo a mí mismo y no necesito que la persona con la que me vinculo me diga me gusta estar contigo, disfruto tu presencia, valoro compartir contigo, te quiero, te amo. Eso, por supuesto que es necesario, porque si no, entonces sería como irnos a vincular con la pared y estar con un diálogo propio en el cual, pues, daría igual quién estuviera, ¿no? Eso es lo que hace importante y valiosa las vinculaciones. Por eso creo que la primera idea que tendríamos que decir y asumirnos es, por supuesto que soy una persona dependiente. Pero creo que esa es la idea que más espanta por lo que decimos, Leti, porque vivimos bombardeadas por esta idea de que incluso se llegó a equiparar como salud mental que tú puedas solo, ¿no? Y eso Pues sí, sí, pero veamos niveles de ansiedad, depresión en estos tiempos, ¿no? Veamos la epidemia de soledad que hay, porque estas ideas han llevado a las personas a esos lugares. exacto, ¿no? Y que eso, o sea, que, es- que, que si que si tú aceptas, o sea, creo que ese es el gran reto, aceptar que la naturaleza humana es interdependiente, que los humanos como humanidad somos, tenemos necesidades, ¿no? No tenemos un estado de completud, ¿no? O sea, tenemos necesidades, hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? En el episodio anterior y de que esto, ¿no? Sí, somos vulnerables porque también vivimos en un entorno que es altamente vulnerante y eso hace que también necesitemos formar comunidad, Ya, espera, y no nos peleamos esa vez. O sea, claro, porque decían, ¿se enojaron o se pelearon? No, al final llegamos a la conclusión, me preguntaron, me preguntó una consultante. No. La realidad es que acabando el episodio dijimos, bueno, la realidad es que estamos diciendo lo mismo, solamente que yo estoy obviando un paso que tú estás explicando y ya, quedamos muy tranquilas. Cuando terminamos el episodio, gente, yo le dije a Leti, ¿ya me dejaste con la curiosidad de que por qué dices que no piensas? No es cierto, me dijo Leticia, dame una explicación en este momento. ¿Qué imagen tienes de mí? Si la nada no es como la ven. No seas así. No seas así. Es más buena onda, es más buena onda en persona. No, sí, ajá. Le dije, oye, ya me dejaste con la curiosidad de por qué crees que pensamos diferente y lo platicamos, pero no peleamos. No, y al final llegamos a esa conclusión de estamos diciendo lo mismo, solamente que yo estoy obviando algo, porque para mí es obvio y es como, o sea, no puedes pensarlo de otro lugar, pero Nara decía, pues sí es que es importante visibilizarlo, porque si no lo visibilizas, no todo el mundo lo va a ver desde esa obviedad que tú lo ves. Y yo decía, pues sí tienes razón. Y todo fue paz. Y todo fue paz, peace and love. Nosotros tenemos hemos tenido muy buenas experiencias solucionando nuestros pequeños conflictos, porque en realidad son pequeños. Sí, son pequeños. Sí. Entonces, bueno, pero lo que decía, después de responder esta pregunta, era que eso, o sea, que ese es el gran conflicto. El gran conflicto es
que nos han educado para no asumir, incluso para luchar contra poder ver nuestra incompletud, poder vernos con necesidades, poder asumir que somos vulnerables, que por tanto necesitamos una red. Nos han educado para que cuando tú tocas una vulnerabilidad, la veas como un déficit tuyo y entonces no se nombre que el sistema también la está generando, ¿no? Ujú. Y eso me parece súper importante porque creo que al final de cuentas, eh, pues es como la distracción más grande para que no cuestiones el sistema, ¿no? Porque entonces si tú estás fallando, pues tú tienes que invertirle en arreglarte, no en cuestionar el sistema, no en decir, a ver, ¿cómo me enseñas estas estupideces que no sirven de nada, más bien me meten en complicaciones y ahora me dices que me arregle, ¿no? O sea, es una gran distracción y particularmente en las mujeres, por eso hay teóricas que lo mencionan, que el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Porque justamente tiene este impacto donde la vida se nos pone patas para arriba a partir de estarnos preguntando cosas referentes a la pareja. Y también pensaba como que además nos han vendido este discurso de la dependencia como algo totalizador y que si te pasa, o sea, vas a dejar de tener este control sobre la situación, ¿no? Y creo que justamente, creo que la vez pasada que hablamos de vulnerabilidad decíamos algo muy similar, de que el sentir es algo que tampoco es que te va a poseer y vas a decir, no, se me borró la mente, no supe qué hice, no, o sea, tú puedes sentir y también puedes elegir qué hacer con eso que sientes. Y en el tema de la dependencia, extrañar a alguien, sentir temor porque se vaya, pensar que tu vida sería muy lamentable si no estuviera, ese tipo de ideas y las emociones que puedan derivar de ellas, pues la realidad es que son súper válidas de sentir, de pensarlas, de sentirlas, y no quiere decir que entonces tu vida va a desaparecer en el momento en que las personas se vayan. No, vas a atravesar posiblemente un duelo, vas a hacer algo, pero vas a pasarlo, pues. Pero creo que como lo venden como algo tan temible de que te pase, tan brutal que va a acabar contigo, también por eso hay como toda esta resistencia a asumirse como dependientes, Pero ¿no? creo que eso también le conviene al sistema. O Claro. sea, te pensaba en esto que decías del amor y decía esto, ¿no? De poner el amor romántico sí tiene sus riesgos, pero también, y ya lo vamos a tocar en algún episodio en completo, pensaba en la experiencia amorosa de persona neurodivergente, Mm. que a veces la experiencia amorosa como persona neurodivergente sí es de mucha profundidad, de mucha intensidad, porque es una forma de relacionarnos parecido a como nos relacionamos con cualquier interés profundo, ¿no? Que de pronto puedes profundizar mucho, 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 mucho y sentir que estás colocada ahí y que de pronto otras cosas dejan de estar tan presentes, ¿no? Ujú. Y ahí, bueno, ya lo hablaremos, pero ahí hay también formas de regularlo y de corregularlo, porque puede ser corregulado justamente en el vínculo, Ujú. pero también pienso en que al sistema obviamente no le conviene que tú te profundices en tu vínculo o en tu interés o en tu lo que sea, porque vas a dejar las otras cosas que le interesa al sistema que priorices, ¿no? Y que no es que esté mal que priorices un vínculo o que te des, yo sí soy como de la idea, pueden diferir de mí, pero yo sí soy como de la idea de darnos el momento de vivir la experiencia, ¿no? De la experiencia de profundización del vínculo y tener estos mecanismos de corregulación, porque siento que ahora se glorifica tanto la productividad que va en detrimento, ¿no? De sí tener tiempo para los vínculos, de sí darte tiempo para abrirte a la experiencia, ¿no? Y que eso le conviene al sistema, evidentemente. Pero, ¿sabes? Como que me haces pensar que el miedo es una de las armas más poderosas de control, ¿no? Porque también creo que algo que pasa actualmente es como, como yo no quiero volverme una persona dependiente, prefiero no vincular. Y entonces eso hace que justamente eh, yo me viva en un lugar donde puedo estar en una soledad muy profunda
y donde también, ponle tú, porque a lo mejor las personas pienso que ahora también, pues en estos procesos de depresión, pues tampoco es que se vuelvan las más productivas, ¿no? Sino como que hay estas otras resistencias en las que las personas saben que algo no está siendo coherente, no está machando, ¿no? Ahí. Ajá. Entonces, pero pienso que justo, ¿no? Estas narrativas también dan ideas como muy absolutas y muy equivocadas del vincularse, ¿no? Se invisibiliza todo lo bueno que puede traer un vínculo, todo lo que aporta, todo lo que, sí, todas las Se puede aportaciones. expandir. Ajá, exactamente, todo eso, para solamente mirar los riesgos y los lugares a donde no deberíamos de llegar en ellos. Entonces, siento que esa es de las cosas por las cuales ahora las personas, aparte de las cosas que hemos hablado en otros episodios, pues entonces usan como la molestia, la incomodidad, la diferencia como para decir, ay, no, esto es demasiado, yo mejor me voy, bye, 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 porque qué miedo que termine siendo dependiente de alguien que me mueve cosas o que me hace sentir o que me cuestiona y demás, ¿no? Claro. Sí, me quedé pensando en algo y ahora ya se me es que estaba pensando en esto que decías del miedo y de la dependencia. Sí, que, o sea, pienso de todos los lugares de donde se alimenta el miedo, ¿no? Pero que tienen que ver con esto mismo, con no poder y no querer asumir que somos vulnerables, que necesitamos conexión y que eso no está mal, ¿no? Y pienso que para mí una de las claves para yo como no negar, sino moverme entre esto de la interdependencia y la individualidad, pues es la mutualidad, ¿no? Porque sí, un vínculo se puede volver súper inequitativo cuando una persona es la única persona que está como pendiente y presente del vínculo, ¿no? Y sí puede ser muy inequitativo y eso puede sentirse así como muy riesgoso, pero cuando hay mutualidad y hay este deseo y hay esta capacidad también o disposición más que capacidad, primero empezando por la disposición, de también estar presente y de dialogar y demás, eso es unos ingredientes que nos ayudan a construir y habitar los vínculos de otra manera, mutualidad. Yo ya les he dicho muchas veces que yo no creo en la reciprocidad, ¿no? Porque me parece que la reciprocidad invisibiliza las diferencias y va mucho de la idea de que si yo te di este tiempo, tú me tienes que dar este mismo tiempo, ¿no? Si yo te pasé esto, tú tendrías que pasar Tú aquello. tendrías que, y yo no creo en eso porque creo que somos con posibilidades distintas, con mentes distintas, entonces, pero sí creo en la mutua disposición de estar y de alimentar un vínculo y creo que eso hace que podamos navegar entre sí, porque sí, en los vínculos sí hay momentos de dependencia y que no tienen nada de malo, ¿no? Pienso en un momento de enfermedad, ¿no? Ahí hay una dependencia y no tiene nada de malo, En un momento de duelo por una pérdida de alguien querido. ¿no? Y eso es desmontar este mito de que depender de alguien Es malo. es malo. ¿Cuándo se vuelve riesgoso? Bueno, cuando a veces ese otro alguien aprovecha ese momento y hace ejercicios de poder, ¿no? Sí, Que se pueden abusa. ser violentos y ejerce abuso, sí, pero por sí solo no es algo patológico ni malo. Y bueno, también esto, ¿no? O sea, ese concepto de la codependencia es muy usado en los grupos de Al-Anon, ¿no? Y viene mucho y se popularizó mucho en ese contexto de los grupos de Al-Anon. ¿Por qué? Porque en los grupos, pues justamente lo que se abordaba era esta necesidad del familiar de estar pendiente de la persona que consume, de lidiar con los efectos del consumo, pero es que eso no es un déficit de la persona, es una dinámica que el propio contexto y los efectos de la relación con las sustancias introducen, ¿no? Es que es impensable que cuando el entorno empieza a ser caótico, la otra persona se quedara nada más así, Sí, mirando. pues, anda y ve. Anda y ve, ¿no?
eso es impensable. Evidentemente el familiar tenía que activarse, resolver y buscar, porque el contexto empieza a ser caótico. Pero que volvemos al tema de la congruencia, Nora. ¿Para qué diablos existen las familias? Para cuidar, sostener, atender, apoyar a sus miembros, en teoría, ¿no? Y entonces, si una, o sea, sí, siento que es la incongruencia en todos sus sentidos, porque si una mamá dijera, me vale, yo no puedo con esto, yo, ay, qué mala madre es, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no se esté haciendo cargo? Pero entonces si se hace cargo, codependiente, ¿no? Pero justamente ahí es donde a lo mejor sí hay una línea importante, Leti, bueno, yo soy familiar de un consumidor, he trabajado con muchos familiares, y entonces sí hay una línea importante que es justo esta, que es, sí, obviamente que te tienes que implicar y que no está malo que te impliques y eso no te vuelve codependiente. ¿Cuál es la línea que empieza a ser difícil de manejar cuando justo ya empieza a borrar tu propia vida, tus propias necesidades, cuando te empieza a generar temas de salud? Por ejemplo, yo viví hace muchos años crisis de ansiedad muy fuertes, una de las cuales me llevó al hospital, ¿no? Y eran producto de todo este caos que de pronto se genera al resolver estas cosas. Ahí hay una línea importante. Yo después de esa crisis, justo esa crisis fue la que a mí me hizo decir, no, creo que tengo que repensarme la forma en que estoy poniendo mis recursos en esto, porque se me está yendo hasta la salud. Y ahí sí, sí podemos hacer labores de repensarnos, acompañarnos en terapia y demás, pero efectivamente es incongruente decir como, pues, ¿qué esperas? ¿No? Que esté en medio del caos y se quede así como, me vale gorro. No, y sobre todo porque también en ese tipo de procesos hay teorías y todo lo que tú quieras, pero la realidad es que nunca sabes qué va a pasar. Hay personas que la familia apoya, contiene y salen de esos contextos, ¿no? O sea, hay familias que lo intentan y justamente llegan a un punto donde empieza a atropellar a toda la familia y entonces se ponen límites y tienen que tomar otras decisiones. Pero sí creo que la primera respuesta natural puede ser que me interese apoyar, me interese hacer algo, porque me doy cuenta que va a ser algo que puede dañar, que puede ser muy difícil para la persona que quiero, ¿no? Entonces, ahí creo que es donde están los matices. Y, ¿sabes? Como que me queda pensando, hoy tuve clases en la mañana y una de mis compañeras decía algo interesante, ¿no? Decía, es que a veces estamos pensando en definirnos de maneras tan perfectas y tan pulcras y que si nosotros nos asumiéramos como desde nuestra complejidad, ¿no? En este caso decía, siempre las personas llegan y dicen, bueno, es que yo soy muy pacífica y yo no me gustan los conflictos. Y decía, bueno, ¿qué pasaría si nos definiéramos como, yo soy una persona que vive, que atraviesa, que genera conflictos? Porque el conflicto es parte de la relación, ¿no? Y qué prácticas nos llevarían a tener, a asumirnos desde esos lugares menos perfectos, menos deseables, pero que al final son bien huecos, porque la realidad es que no es cierto, nadie somos ni moneditas de oro, ni seres perfectos. Siempre hay algo que puedes aprender, conocer de ti, decidir si lo quieres o no, ¿no? Y también sí siempre hay emociones no tan populares, pero que también tienen derecho a ser habitadas, ¿no? Como el enojo, la frustración, la tristeza, ¿no? O sea, es como, está bonito porque es invitar a habitarnos desde la complejidad Exacto. y aceptar que también hay contradicción, complejidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Ambivalencia, eso. Y que si eso lo aplicáramos a esto que estamos hablando, sería, bueno, sí soy una persona dependiente en mis vínculos, pero eso no quiere decir que no tenga límites, eso no quiere decir que no pueda decir hasta dónde, eso no quiere decir que no pueda decir, esto no me gusta o no quiero esto, ¿no? O sea, son cosas que no están peleadas, pero que también justamente, como implica que yo sea una persona dependiente, también voy a estar atenta a que me esté vinculando con alguien que también tenga esos cuidados para el vínculo, Sí. ¿no? Y para mí. Sí, porque asumiendo esta dependencia, a veces
yo la actúo, pero luego me puedo topar con personas que ejercen dinámicas de abuso, ¿no? Claro, Y entonces ahí es cuando hay que poner otros recursos en marcha. Por eso ya también les hemos dicho siempre, estén o no estén en una relación, pero sobre todo cuando están, nunca dejen su red de apoyo, no dejen de hablar con sus amigues, con su familia, con sus personas de confianza, sus ¿no? proyectos, sus sueños, sus deseos personales, ¿no? Ajá. Y, o sea, ¿en qué momento nos invitaron a pensar que el amor es abandonarnos a nosotros mismos o abandonar otros vínculos? Eso sí nos lo tenemos que cuestionar. O sea, ¿en qué momento nos llegó esa idea? Porque esa idea sí está riesgosa, ¿no? O sea, de que... Sí, pero sabes que nada, algo que conversaba hace poco con un consultante decía, o sea, como que cuestionábamos esta idea de la entrega total a una relación de pareja, pero decía, bueno, es que a lo mejor esto es algo que pasó, ni siquiera yo desde un lugar consciente, pero si yo trabajo 10 horas, 12 horas, entonces, y aparte tengo que ejercer actividades de cuidado con un familiar, dice, yo tengo que elegir, ¿no? O veo a mi amiga, o veo a mi pareja, o hago ejercicio, o hago necesidades básicas como ir al súper, pagar servicios, lo que sea. Y entonces justo lo que pensábamos en eso es, bueno, también el sistema te absorbe tanto que empieza a ahorcar espacios Ujú. para colocarte en esta disyuntiva de tienes 5 minutos. ¿A quién le vas a dar esos 5 minutos, no? O sea, como que en este contexto súper actual, también el cómo funcionan los espacios laborales Así es. le agrega un elemento de presión Ujú. a esto de focalizar la pareja, ¿no? Sí, 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 o sea, sí lo hace difícil. O sea, justo me hiciste pensar en esta conversación en donde una persona me decía que yo priorizo mis vínculos y ella no, Mm, ¿no? ujú. Y entonces eso, o sea, tiene que ver con muchas lógicas que están detrás, que es cómo el sistema organiza, sí, nuestro dinero y también le impacta los afectos, pero también cómo organiza nuestra identidad, ¿no? La validación de mi identidad a través de lo que puedo producir y hablabas de Que esto, puedo tener. ajá, y hablabas de esto de elegir, eh, pues sí, uno termina teniendo que elegir y a veces elegirá priorizar unos vínculos sobre otros. Yo creo que eso cada quien lo gestiona como lo puede Ujú. gestionar. Lo que sí, o sea, lo que yo sí quiero enfatizar es eh, esto, ¿no? O sea, el riesgo de que siempre se priorice el mismo vínculo Ujú. como si fuera lo único, porque eso sí lo Sí. que crea una lógica como de aislamiento. Yo le decía a esta persona como que yo no, yo le dije algo así como, pues que yo no te estoy pidiendo que nos veamos todos los domingos o que hagamos X cosas convencionales, ¿no? Sino de poder elegir qué tipo de presencia podemos tener, ¿no? Desde las posibilidades de cada quien, desde lo que cada quien tiene disponible. O sea, a mí me queda claro, le decía que si yo priorizo mis vínculos es asunto mío, ¿no? O sea, yo elegí priorizar así mi vida, tú elegiste priorizar de otra manera, pero eso es como aventarnos a dialogar sobre las formas de presencia que podemos tener dentro del marco de este sistema, Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, Pues creo que es porque eso, sí quiero volver a decir tu frase, porque me gustó mucho. En los y yo. vínculos no se trata de ser fuerte, se trata de estar presente. Y podemos ir negociando esas formas de presencia Ujú. que nos hacen bien, que nos generan cosa chida. Porque querer presencia no es ser intenso, no es ser codependiente, es ser humana, humano, humane, ¿no? Que gusta y necesita. Yo gusto, pero también reconozco que necesito de la Ujú. conexión, ¿no? Sí, la dependencia no está peleada con los límites, ¿eh? O sea, Exacto, no son cosas incompatibles que exacto. si está una cosa se fue la otra. No, más bien
el asumirme me permite identificar cuáles son los límites que yo requiero. ¿Qué quiero y puedo dar? Ujú, ¿Qué exacto. espero de la otra persona y qué la otra persona me quiere y me puede dar? Yes, yes, yes. Súper cool tu labial. ¿Sabes yo? ¡Qué cool! Está súper cool. No creo de dónde es, pero les paso el dato. Pues bueno, Narix, creo que es momento de ir cerrando. ¿Con qué concluimos? Pues eso, esto, o sea, creo que los vínculos sí requieren estar presentes. La necesidad de presencia no es ni patología ni intensidad. Creo que es una necesidad bien natural que puede ser acordada, negociada, tener la propensión de cuidar y preocuparnos por los vínculos tampoco es una patología, ¿no? Es necesario, sostiene la vida, solo hay que repensar las dinámicas, ¿no? Uh-huh. No sé tú qué dirías. Bueno, creo que algo que no dijimos y que me parece importante es como que siempre asociamos esto de la dependencia a la autoestima. Que a alguien se le ocurrió decir que la autoestima era algo sólido, fijo y para toda tu vida. Pero que además tienes mejor autoestima si no necesitas a nadie. Claro, si no te duele, si no sufres tanto, si no extrañas tanto, si no sientes tanto. Hombre de hojalata. Ándale. Pero al final de cuentas, pues no, creo que de entrada, pues la autoestima es algo mucho más dinámico, que también viene de un tipo de psicología muy particular y que entonces, pues no, yo diría que si les gusta usar ese término, piénsenlo como algo más complejo, como algo dinámico, como algo parcial, compuesto de muchas experiencias. Siempre en construcción y que también va a responder a sus referentes. Yo también esto siempre lo digo en consulta y en entrevistas, porque me han hecho entrevistas sobre el tema y lo primero que les digo es, la autoestima no es tan auto como nos la han hecho pensar. La autoestima no vine yo con el chip de mi autoestima, la autoestima se construye en los vínculos y por eso la autoestima siempre está en construcción. Y si yo todo el tiempo estoy como que tengo baja autoestima, a lo mejor también tengo que revisar con quién me estoy vinculando, qué reflejos cómo me he vinculado, cómo me ha hecho sentir ese vínculo, qué mensajes me ha enviado ese vínculo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces yo diría eso, a lo mejor un día nos echamos un episodio a detalle de ese tema. ¿De autoestima? Ajá. Me gusta. Pero yo les invitaría a pensarlo y a separarlo, porque muchas veces nos queremos obligar a hacer, nos queremos responsabilizar de cosas que no sabemos que alguien nos echó en la mochila. Así. Y entonces revisen sus mochilas personales, emocionales, ideológicas y cuestionen al sistema. O sea, no solo se cuestionen a sí mismos desde, diablos, ¿por qué tengo tanto déficit en mí? Sino más bien cuestionen qué ideas me están enseñando, qué ideas me están impulsando a que lleve a la práctica y esas ideas que tanto están dando resultados en mi día a día y de qué cosas me están alejando, ¿no? O sea, creo que yo cerraría con eso y... Y yo, sí, para cerrar, y en una cosa práctica de esto, que estamos diciendo del reflejo de los vínculos, Reti, muchas gracias por recordarme sobre mi congruencia. Me ayudó mucho. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Pero bueno. Y no usen el término de intensidad en sus vínculos, por favor. Que tengan una fabulosa vida hasta que nos escuchen nuevamente y nos vemos la próxima. Adiós. Por hoy hemos terminado. Te agradecemos el habernos acompañado en este episodio. Recuerda que cada martes a las 8 de la mañana puedes encontrar la nueva emisión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales en el Instagram @cama3podcast. Tu opinión y tus preguntas son muy importantes, pues las estaremos contestando en nuestros episodios. Adiós.